Bueno, muy buenos días a todos. Realmente estoy muy contenta de estar hoy aquí en este homenaje a don Eduardo, del que tengo un magnífico recuerdo y una tremenda admiración. Y también estoy contenta de que nos acompañe Daniel Ramón para impartir esta conferencia sobre la contribución científica del profesor Primo Llúfera en el ámbito de la avances en alimentación y nutrición, la visión pionera de don Eduardo Primo Llúfera. Bueno, Daniel Ramón seguro que lo conocéis casi todos, pero es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Hizo su doctorado en el Departamento de Genética Molecular de la empresa farmacéutica Antibióticos. Ya hizo un doctorado en la industria, ahora está de moda, pero en aquella época no era tan frecuente. Realizó estancias postdoctorales en la sección de microorganismos industriales del Departamento de Genética de la Universidad de Agricultura de Wageningen. Fue catedrático de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valencia y profesor de investigación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC. Creó y dinamizó la empresa Biopolis y ha estado al frente de la misma hasta hace relativamente poco, donde ha sido comprada por una empresa norteamericana, Archer Daniel Midland, y en la actualidad es vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud en esta empresa. Sus resultados tecnológicos están protegidos por más de 100 patentes nacionales e internacionales, la mayoría de ellas en explotación. Ha publicado más de 150 artículos en revistas internacionales de prestigio. Ha obtenido el premio de la Sociedad Española de Microbiología, el premio a la trayectoria científica del Instituto Danone, el premio europeo de divulgación científica, el premio nacional de investigación Juan de la Cierva, el premio internacional Hipócrates y la medalla al fomento de la invención de la Fundación García Cabrerizo. Y además tiene un montón de cargos. No sé cómo haces con tu tiempo. Es secretario de la Sociedad Española de Biotecnología y miembro del Comité Científico del Microbial Resource Research Infrastructure. Pertenece al Board of Directors del Bio-Based Industries Joint Undertaking de la Unión Europea y al Consejo Rector del CSIC. Y además es vicepresidente de la Junta Directiva de la Patronal de Empresas Biotecnológicas Españolas, ASEBIO. Ha hecho un montón de cosas y seguro que tiene una visión muy buena para estar hoy aquí y hablarnos de alimentación y nutrición. Muchas gracias, Daniel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Amparo. Es un placer estar aquí hoy en este acto y más porque vamos a hablar de una persona entrañable desde el punto de vista personal y científico como es el profesor Eduardo Primo Llúfera. Voy a poner la presentación. Me gustaría dividir mi charla en 4 bloques. Esos 4 bloques son los que muestra esta diapositiva. En la primera me gustaría repasar con ustedes cuáles son los problemas fundamentales de la alimentación mundial hoy, en el año 2018. Luego, discutir algunas de las nuevas herramientas que la gente que trabajamos en alimentación tenemos en nuestras manos para resolver estos problemas. Algunas serán reiterativas con lo que ha contado el profesor Ramón Serrano, pero luego quisiera dedicar también un tiempo a hablar de la obra del profesor Primo Llúfera, para finalmente darles algunas conclusiones. Sin ningún género de dudas, el principal problema al que la humanidad se enfrenta en torno a la alimentación es el hambre. Hemos tenido un crecimiento mundial sin precedentes, pero los datos de FAO son clarísimos. Hay 1.100 millones de personas que viven en la pobreza extrema y más de 815 millones de personas de los 7.000 que habitan el planeta que no tienen que comer cada día. Y este es, sin ningún género de dudas, el problema más importante. Otra cosa es cómo lo veamos desde Europa con la barriga llena. La agricultura moderna se ha mostrado eficaz, hasta cierta medida, en contener este problema del hambre, que lo venimos arrastrando de muchísimos años atrás, pero los datos son preocupantes, porque por primera vez en el año 2016 hubo un crecimiento cuando llevábamos bastantes años sin crecimiento en el número de millones de hambrientos en el planeta. Y lo indecente, y perdónenme la expresión, es que producimos la suficiente cantidad de alimentos como para que nadie pase hambre.
Se produce la suficiente cantidad de alimentos para que los 7.000 millones de personas que habitan en el planeta coman. Este es el principal problema. El segundo problema es distinto y tiene que ver con una patología, la obesidad. En la diapositiva pueden ver datos. Desde el año 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo. Calculamos, son datos de la Organización Mundial para la Salud, que hay más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales más de 650 millones son obesos. Más del 25% de la población española o es obesa o tiene sobrepeso. Y es un problema que tiene unas raíces muy claras: dietas inadecuadas y falta de vida con hábitos saludables. Es particularmente preocupante cómo este problema de la obesidad está avanzando en la infancia, y los datos en nuestro país son todavía más preocupantes. En una infancia que en muchas ocasiones no tiene buenos hábitos dietéticos, en una infancia que, no nos engañemos, con las nuevas tecnologías pasa más rato sentada manejando la tablet que corriendo, como hacíamos en mi generación, en el patio del colegio o saltando a la comba, y en una generación que, no nos engañemos, no ve un ejemplo en sus padres, que es el principal problema. Esto una ciudad como Ámsterdam lo ha sabido atacar bastante bien. Les recomiendo, si tienen tiempo, cogen cómo el Ayuntamiento de Ámsterdam ha hecho un trabajo sobre prevención de la obesidad, educando más a los padres que a los hijos. Evidentemente, esto se solventa con dietas adecuadas y con estilos de vida saludables. El tercer problema es un problema muy interesante, al menos para los que trabajamos en la alimentación, y es la inversión de la pirámide poblacional. A la derecha pueden ver el mapa mundi. Cuanto más verde es el color del país, significa más esperanza de vida; cuanto más rojo, menos esperanza de vida. Y como pueden ver, la cosa está bien localizada geográficamente. Si nos vamos a nuestro país, hace 100 años, que son tan solo 4 generaciones, la esperanza de vida de una española era de 42 años y la de un español era 39 años. Hoy en día, 100 años más tarde, es de 85,6 para las hembras y de 80,1 para los varones. Hemos duplicado la esperanza de vida en apenas 100 años. El 18,5% de la población española tiene más de 64 años y hay un 5,8% de octogenarios. De hecho, España es el 5.º país en el mundo en esperanza de vida. Por delante tenemos a Japón, a Suiza, a Singapur y a Australia. Estos son datos del 2017. ¿Quién vio venir esto hace ya tiempo? Japón. En la década de los 80, el gobierno japonés, en colaboración con la industria alimentaria, pensó sobre el problema de la inversión de la dinámica de la pirámide poblacional y empezó a pensar que la mejor forma de prevenir que esa gente que iba a llegar a los 80 con esperanza de vida llegara en las mejores condiciones por algo tan trivial como no reventar el gasto sanitario. Y concluyeron, yo creo que con acierto, que aparte de que haya, por supuesto, una asistencia médica importante, la mejor forma de prevenir salud en la tercera edad es una dieta adecuada. Y así surgió el programa FOSHU, que es el comienzo de la alimentación funcional. ¿Qué vamos a tener que dar de comer a lo largo de la vida para que al final lleguemos a los 80 en una buena calidad? Si hacemos caso a los últimos resultados epigenómicos, pues evidentemente esto hay que empezarlo mucho antes, porque probablemente lo que come la madre durante el embarazo va a influir en cómo llega esa persona, ese hijo, cuando tenga 80 años, en qué estado de vida va a llegar. Y esto me lleva a otra reflexión interesante que a la gente que trabajamos en alimentación nos importa, aparte de todo lo que cité antes: el problema del hambre, el problema del sobrepeso o el problema de la inversión de la dinámica de la pirámide poblacional, y es el problema de la fertilidad, al que a veces no atendemos y que tiene una importancia extrema. En un país como el nuestro, en solo una generación, hemos aumentado en 10 años la edad a la que la pareja queda embarazada. En mi generación eran 25 años y actualmente son 35. No podemos engañarnos, la especie humana está biológicamente diseñada para tener su pico máximo de fertilidad entre los 16 y los 20 años. Y nos estamos yendo cada vez más lejos. Y esto da lugar a un montón de problemas de fertilidad. Dependiendo de la comunidad autónoma que analicen en España, los datos que manejamos, al menos en Biópolis, en esto he de decir que hemos colaborado mucho con Carlos Simón de Igenomics, la tasa de infertilidad está entre el 15 y el 17%. Se calcula que aproximadamente en España hay 800.000 parejas con problemas de fertilidad. Además, también con unos problemas sociales interesantes, como que con frecuencia se piensa que la mujer es la responsable
proporción del hombre es un poco mayor que la de la mujer en estos casos de fertilidad, porque en realidad los parámetros que influyen es, aparte de este problema de la edad que antes mencioné, el tabaco, el sobrepeso y la contaminación ambiental. El caso de la contaminación ambiental tiene mucha influencia sobre la infertilidad masculina, y decirles que el 3% de los bebés que nacen en España ya lo hacen por técnicas de fecundación in vitro. Y los resultados de los últimos 5 años, la gente que trabaja con esto, pues claramente indican que la dieta puede tener un papel muy interesante. En trabajo con Carlos Simón y el grupo de Genomics, analizando, por ejemplo, microbioma vaginal y endometrial, en nuestra compañía hemos determinado que mujeres que sufren abortos recurrentes tienen una falta de lactobacilos en el endometrio. Y uno puede pensar en una colonización endometrial de lactobacilos a partir de una ingesta oral, aunque suene difícil. Pero tiene efectos colaterales interesantísimos desde el punto de vista de la industria alimentaria. Se preguntarán, ¿por qué en esta foto aparece un perrito y un gatito? Pues surgen porque muchas de estas parejas que deciden tener su hijo más tarde se entrenan comprando una mascota. ¿Saben cuántos millones de perros hay en hogares en Estados Unidos? 90 millones de perros. El modelo de perro en el hogar estadounidense ha cambiado radicalmente. Todos tenemos en la cabeza esas películas de la década de los 80 donde eran perros grandes, lanudos. Todo lo contrario. Ahora los perros en hogar en Estados Unidos son perros pequeños. Se sigue la misma tendencia en Europa para que se puedan transportar fácilmente y a esta pareja joven que ha decidido todavía no quedarse embarazada no le dificulte el hacer viajes. Pero son perros extraordinariamente nerviosos y algo muy divertido. ¿Saben cuál es el porcentaje de perros obesos en Estados Unidos? El 60% de los que viven en hogares. ¿Y saben qué pasa cuando uno analiza el microbioma digestivo, por ejemplo, de perros en un hogar con la de los niños que hay en el hogar? Que curiosamente el microbioma digestivo del perro se asimila bastante al de humanos, probablemente por los 10.000 años de coevolución. En nuestra compañía hemos hecho esto con una relativa frecuencia y, por ejemplo, sabemos que el contenido de bifidobacterias del microbioma digestivo canino es muy similar al humano. Y esto puede dar lugar a pensar en desarrollo de productos que, por un lado, podrían servir para la alimentación humana, pero por otro también para la alimentación de lo que vulgarmente se llama pets o animales de compañía, que no se pueden imaginar en el dinero que mueve. Y finalmente hay un último problema, que es el de los residuos y los desperdicios. Como les dije, producimos mucho más de lo que podríamos comer, pero la realidad es que hay el número de hambrientos que antes cité. Es curioso que dependiendo de la zona del planeta que analicen, el problema es distinto. En los países pobres las causas principales se dan en los primeros eslabones de cadena de producción, almacenamiento de la materia prima, porque hay una incidencia de plagas, existencia de una mínima infraestructura de transporte y refrigeración. En muchos de estos países no hay cadena de frío. Y, por supuesto, unos puestos de venta con unos problemas sanitarios o de refrigeración increíbles, como pueden ver en alguna de las fotos. Por contra, los países que tenemos la barriga llena, el problema de pérdidas se da en los últimos eslabones de la cadena de producción. Lo que sucede es que las temperaturas de almacenamiento pueden ser inadecuadas en el punto de venta, aunque esto cada vez es más difícil, pero sobre todo lo que es una constante es una falta de planificación en la fecha de caducidad, lo que da lugar a productos que sobrepasan la fecha de caducidad, y donde se produce el mayor desperdicio es en el hogar donde se compran o se producen comidas excesivas. La cruda realidad es esta, nos guste o nos disguste, y aquí tiene una comparativa entre cómo era el mundo hace 218 años, en el 1800, y cómo es ahora. Y como ven, la densidad demográfica ha cambiado radicalmente, porque en solo 200 años hemos pasado de 880 millones de personas a 7.000 millones de personas. Pero lo que digo e insisto es que lo más importante no es el aumento en el número, sino el aumento en las densidades demográficas. Porque cuando uno analiza cuántas ciudades había con más de 1 millón de habitantes en el año 1800, se encuentra que solo habían 6. Berlín, Londres, Nueva York, París, Pekín y Tokio. Pero hoy hay más de 450 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Y esto técnicamente ¿qué implica? Que hemos desplazado los puntos de consumo de los puntos de producción. Implica, por lo tanto, que la logística se convierta en un punto trascendental en el futuro de la alimentación. Por supuesto, en ciudades grandes esto no se va a poder resolver con huertos urbanos. Es ingenuo pensar que eso se vaya a poder hacer así. También decirles que durante los próximos 30 años esto va a cambiar y a peor, porque lo que esperamos es un aumento de unos 9.000 millones hasta unos 9.000 millones de personas,
y lo que esperamos es perder el 10% de la superficie cultivable actual por cambio climático, por erosión o por salinidad. Por lo tanto, y esta diapositiva concluye esta primera parte de mi charla, tenemos una serie de problemas y la buena noticia es que tenemos herramientas para solventarlas. Y esas herramientas son todos los tipos de agricultura. Aquí he citado 4, seguro que hay expertos en la sala a los que se les ocurren muchas más, pero los que manejamos en la compañía que yo trabajo son los 4 que pueden ver aquí. La agricultura transgénica, la agricultura convencional, la agricultura orgánica y la agricultura de precisión. Para los que estamos en esto, resulta a veces complicado entender por qué tiene que haber una batalla entre todas ellas, si hay hueco para todas, si hay respeto para todas. Y solo podremos solventar el problema que vimos en la diapositiva anterior si lo hacemos con todas estas herramientas y no renunciando a cualquiera de ellas, sobre todo por criterios ideológicos. Probablemente en cada parte del planeta la solución tendrá que ser distinta y requerirá de una o de algunas de estas agriculturas. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que tenemos en la actualidad? La más excitante, sin duda, es la biotecnología agroalimentaria. Ramón antes dijo que era complicado a veces definir la biotecnología. En mi época en la universidad me resultaba complicado, porque los alumnos claramente venían con unas ideas preconcebidas. Pero al final era muy fácil explicar qué es la biotecnología agroalimentaria si les llevabas un paso atrás y les decías, ¿qué piensas que es la biotecnología? Y podías llegar a un consenso diciendo que la biotecnología es el uso de organismos vivos con fines industriales. Cuando Fleming descubrió la penicilina, estaba haciendo biotecnología. Descubrió un organismo vivo, Penicillium, que es capaz de crecer en un fermentador y producir algo que luego tiene un sentido industrial, porque se vende en la farmacia. Por supuesto que a partir de ahí es fácil definir la biotecnología agroalimentaria. Es el uso de organismos vivos con fines de venta en el sector agroalimentario. Pero es que eso es toda la tecnología de los alimentos. Todo lo que nos comemos o es un vegetal, o es un animal, o es un sustrato animal o vegetal fermentado por microorganismos. Y la realidad es que esa es la situación. A la izquierda ahí ven una foto de una persona que probablemente no les suene mucho, es Daniel Carazo, es el hijo, o era mejor dicho, el hijo del fundador de Danone, murió hace unos pocos años, con 105 años. Y este hombre era economista. En realidad la familia Carazo, fundadora de Danone, es una familia sefardita con una historia apasionante. Les recomiendo la lectura de un libro que se llama El último árbol que ardió en Tesalónica. Está escrito por un periodista alicantino, Mira, y relata la vida de la familia Carazo desde el siglo XIX hasta cómo llegan a constituir Danone en Barcelona. Y la figura clave es este señor que ven aquí, que cuando acabó su carrera de economía en Suiza, su padre no lo mandó a una escuela de negocios, lo mandó a una estancia de 3 meses al Instituto Pasteur, en París, donde entró a fregar tubos con Mechnikov, que como saben luego obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Biomedicina. Y Mechnikov le metió en la cabeza que las bacterias lácticas podían ser un buen negocio. Y por eso cuando volvió, y al paso de los años, decidieron crear en Barcelona algo que luego se llamó Danone. Y por supuesto que a la derecha, y Ramón me ha facilitado lo que les voy a contar ahora, hay muchos ejemplos de biotecnología agroalimentaria. Desde las coles de Bruselas y las coliflores, que hace 5.000 años no existían en este planeta. De hecho, son mutantes que definimos como meóticos. Cada uno de ellos está mutado en un gen distinto. Uno controla el crecimiento de la yema floral y el otro el crecimiento de la yema apical. O los pomelos starrubi, que tienen mucha menos vida, es del año 1956, cuando científicos del Ministerio de Agricultura norteamericano decidieron ir a Brookhaven y tomar 10.000 semillas y tratarlas con radiaciones gamma. A la vuelta a Florida encontraron que una de esas 10.000 daba lugar a un fruto muy exótico por el color, y cuando probaron el zumo les pareció que tenía unas propiedades organolépticas fantásticas, y el 70% del zumo de pomelo actual se produce con esta variedad, que si echamos la vista atrás está obtenida por radiaciones gamma y no es muy natural que digamos. Bueno,
Es claro que hay todo un debate en torno al uso de estas tecnologías, en tanto en cuanto la técnica genética utilizada no sea el cruce sexual o la mutación, como muy bien ha explicado Ramón, sino la ingeniería genética. Y es ahí cuando empezamos a hablar de alimentos transgénicos o alimentos modificados genéticamente, donde no les voy a descubrir nada si les digo que hay un debate en torno a su comercialización. Es curioso de nuevo porque los productos transgénicos parece que solo entran en este debate en el entorno agroalimentario, no lo hacen en otros sectores industriales. No hay ningún debate en torno a la comercialización de la insulina, que es transgénica, ni hay ningún debate en torno a la venta de los pantalones lavados a la piedra, que, como pueden comprender, no se lavan con una piedra, se lavan con una lacasa que se produce a partir de la expresión de un gen de un basidiomyceto en Aspergillus y que a la compañía Novozymes le da una buena cantidad de dinero al año, casi tanto como la que sacan por vender proteasas o lipasas provenientes de bacterias psicrófilas, porque dudo que haya un solo detergente en el mercado, aunque sea de marca blanca, que no lleve proteasas o lipasas transgénicas producidas por ingeniería genética. Es evidente que el 90% de los transgénicos plantados en el planeta, y llevamos ya más de 20 años, se justifican con esa soja resistente al glifosato que pueden ver a la izquierda, o este maíz resistente al ataque del taladro. Como es evidente que hay otros desarrollos, como antes citó Ramón, en concreto es muy interesante por lo que supuso de rompedor, en el sentido de que hasta ese momento todos los desarrollos transgénicos afectaban a los primeros eslabones de la cadena de producción, pero no al consumidor, y por lo tanto el trabajo de Ingo Potricus en el ETH de Zúrich y Peter Beyer en la Universidad de Friburgo, financiado con fondos de la Unión Europea, dará lugar al desarrollo primero del arroz dorado tipo 1 y luego del arroz dorado tipo 2. Como antes mencionó Ramón, no hablamos de una broma, hablamos de un problema que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, da lugar a aproximadamente 250.000 niños ciegos cada año y 1,5 millones de niños muertos por enfermedades infecciosas por no haber desarrollado bien su sistema inmunitario, por solo comer arroz y tener el déficit en betacaroteno. Por supuesto que esto se resolvería dando pastillas de betacaroteno o introduciendo algo en la alimentación que fuese rico en betacaroteno. Pero es que, como bien dijo FAO, a finales de la década de los 80 llevamos más de 50 años intentándolo sin que esto haya sucedido. Y la solución que proponía en aquel momento FAO es que las variedades autóctonas locales de arroz milagrosamente fueran capaces de tener betacaroteno. Y eso es lo que estos dos científicos lograron solventar. Y, por supuesto, que hay todo un debate social en torno a la comercialización de este tipo de productos. Debate muy álgido en Europa y con menos algidez probablemente en todo el continente americano, tanto Estados Unidos, Canadá como Latinoamérica, dependiendo del país, y con un debate muy sosegado, muy apagado en Asia. Pero los datos son los que son. Ya llevamos más de 20 años de transgénicos y cuando se toman datos, los resultados son los que aparecen aquí. Mediante el uso de esos dos cultivos que antes mostré, se ha reducido el uso de pesticidas en estos 20 años en un 37%, lo que equivale a haber reducido el consumo de unos 584 millones de kilos de pesticidas. Y no nos engañemos, no los pesticidas que utilizamos en la Europa en la que vivimos, sino pesticidas en muchos casos no autorizados en la Unión Europea, porque son más baratos, porque son terriblemente tóxicos para quien los usa, para el agricultor. Se ha incrementado la productividad en campo en un 22%, se ha reducido la emisión de CO2 en 27.000 millones de kilos, que es el equivalente a eliminar de la circulación 12 millones de coches por año, y han generado un beneficio a los agricultores cifrado en un valor próximo a los 150.000 millones de dólares, que supone un 68% de incremento de beneficio. Estos datos están recogidos, por supuesto, en todos los ministerios de Agricultura correspondientes a los países donde se han plantado transgénicos. Por supuesto, esto tiene una lectura clara. Estamos hablando de un desarrollo sostenible. Podrá gustar más, podrá gustar menos, como por supuesto hay otros desarrollos sostenibles en los otros tipos de agricultura que antes mencioné. Pero a mí, que soy microbiólogo, con muchas ocasiones me fastidia que esto se quede solo en el mundo de las plantas, ¿no? Por ejemplo, nadie habla de la ganadería transgénica y hay casos realmente impactantes. Por ejemplo, la vaca que ven a la izquierda se llama Pampa 2, el ternero se llama Pampero. Están desarrollados por una compañía argentina, de capital estrictamente argentina, que se llama Biosidus. Y esa vaca Pampa 2
tiene un doble pecado, es clónica y transgénica, porque Biosidus maneja perfectamente la tecnología para conseguir clones y conseguir transgénicos. Esa vaca contiene en su genoma el gen de la hormona del crecimiento humano bajo el control del promotor de la lactoferrina. La conclusión es que se expresa solo en la glándula mamaria. Esta vaca produce 25 gramos de hormona de crecimiento humano por litro. Técnicamente, solo esta vaca, solo este animal, da la suficiente cantidad de hormona de crecimiento humano para abastecer de este fármaco a toda Latinoamérica, un único animal. Pero es una prueba de concepto. En realidad no tiene mucho interés producir hormona de crecimiento humano en una vaca porque ya se hace por fermentación en Escherichia coli con mayores rendimientos, ¿no? Esta misma compañía, por ejemplo, tiene vacas transgénicas, como lo tiene el Instituto Roslin en Edimburgo en el caso de ovejas, en las que lo que están haciendo es noquear, eliminar de forma molecular todos y cada uno de los genes que codifican las proteínas mayoritarias de la leche y en algunos casos sustituirlo por las versiones humanas. ¿Pensando en qué? Pues, por ejemplo, pensando en leches que sean eficaces para gente que tenga alergia a algunas proteínas de la leche, o pensando, por ejemplo, en niños que sufren de destete precoz y que tengan una leche humanizada con la que poder alimentarse. Y a la derecha pueden ver otro ejemplo fascinante, es las instalaciones de una compañía en Boston, Ginkgo Bioworks, que fue creada por el señor de la barba que ven en el centro, que se llama Tom Knights, un tipo fascinante. Cuando me entregó su tarjeta, hace un par de años que estuve visitándolos, en su tarjeta pone Tom Knights, DNA Hacker. Es uno de los fundadores de Google y, por supuesto, es un ingeniero informático, pero un ingeniero informático que ha visto la biotecnología. De hecho, como pueden ver, esta compañía es una compañía de robots, de forma que cada uno de estos robots lo que hace es o aislar DNA, o aislar un plásmido y cortarlo, o hacer un tratamiento de DNA ligasa, los bioquímicos que hay en la sala me entenderán bien, y al final transformar, y tiene otro robot que extrae las muestras para, por cromatografía, poder ver lo que él quiere producir en estos microorganismos. Y se preguntarán, ¿y qué quiere producir? Aromas. Yo no sé si se han parado a pensar el consumo de aromas en el planeta, pero es brutal. Los dos más consumidos son el aroma a lavanda y el aroma rosa, sobre todo por la industria de detergentes. Pero ¿alguna vez se han parado a pensar cuántas hectáreas de rosas o de lavanda hay que cultivar para conseguir 1 gramo de aroma? Es brutal. Es realmente poco sostenible. Lo que ha hecho el grupo de Tom Knights es usar la levadura Saccharomyces cerevisiae y transportar los genes, por ejemplo, de la lavanda, que dan lugar a la síntesis de este aroma a la levadura, y conseguir en un fermentador de 1000 litros lo que requeriría de varios centenares de hectáreas en campo. Y esto, de nuevo, vuelve a ser agricultura sostenible y no afecta a la alimentación. Ramón, te has adelantado en todo porque es un tío muy listo, pero yo creo que en todo este debate en torno a los transgénicos puede haber 2 efectos colaterales que no podíamos predecir unos años atrás y que pueden cambiar la situación en el debate. Uno es el desarrollo de la tecnología CRISPR. Yo también quería traer la foto de Francisco Mójica porque, como español, quiero defender que esto se desarrolló aquí y tristemente no se entendió. Es triste cuando él te cuenta que una vez tenía los resultados, fue a la OTRI de la Universidad de Alicante y les dijo, yo creo que esto es patentable, y le dijeron que no. Al cabo de un mes volvió con la patente escrita en español y les dijo, sigo pensando que es patentable, creo que habría que patentarlo. Y en la Universidad de Alicante le dijeron, bueno, pero es que no está en inglés. Y ahí ya se cabreó y no siguió adelante. Hoy en día les puedo decir, lo estamos siguiendo muy de cerca en ADM, que hay una auténtica batalla legal en Estados Unidos por la patente de CRISPR entre 2 universidades, no por nada de todo esto, sino porque es que esta patente va a mover billones de dólares en el futuro. Y España perdió la oportunidad. Pero CRISPR cumple algo que está en la definición legal de organismo modificado genéticamente en la Unión Europea. Porque la definición de organismo modificado genéticamente o transgénico de los abogados europeos es aquel organismo vivo que se obtiene con unas técnicas de modificación genética que no están presentes en la naturaleza. Y CRISPR está presente en la naturaleza. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente creo que en Europa ya hemos dicho lo que va a pasar, porque hace apenas unas semanas pues la decisión fue que, aunque esto está presente en la naturaleza, no lo vamos a aceptar y vamos a considerar que cualquier cosa hecha por CRISPR será también un transgénico. Como pueden pensar,
no es lo que se piensa ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Australia, ni en el resto del planeta. El segundo punto que puede incidir en los transgénicos, aunque parezca mentira, es el Brexit. Y se preguntarán, ¿por qué? Por un sencillo motivo, porque hasta ahora las evaluaciones de transgénicos en la Unión Europea no se han hecho atendiendo a la ciencia, se han hecho atendiendo a intereses económicos. Y eso es lícito hasta determinado punto, ¿no? Pero la Autoridad Británica de Seguridad Alimentaria, a las 2 semanas de producirse el Brexit, ya dijo que a partir del momento que el Brexit se hiciera efectivo, ellos iban a funcionar como habían funcionado hasta este momento, que es siguiendo estrictamente lo que los científicos digan. Y esto lo están diciendo tanto para los transgénicos como para algunos otros problemas. Y piensen que la ruta de interacción económica en agroalimentación que va a tener el Reino Unido en el futuro probablemente no será con Europa, será con Estados Unidos. Y a lo mejor aquí en el futuro podremos ver cambios muy interesantes. Pero todo que les he contado es una broma en comparación con lo que se nos viene encima. Y lo que se nos viene encima surge hace ahora 17 años con estos 2 artículos que ven que se publicaron con un día de separación. En jueves en Nature y en viernes en Science. En jueves el Consorcio para la Secuenciación del Genoma Humano del Gobierno americano. El viernes Celera Genomics, la empresa de Craig Venter. Y que fueron los 2 primeros borradores de genoma humano. Es, sin ningún género de duda, el hito más importante de la historia de la biología y costó 3.000 millones de dólares y el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años. Pero lo que nos vino a decir es, sois 24.000 genes los que están escritos aquí interaccionando contra vuestro medio ambiente. ¿Por qué costó tanto tiempo y tanto dinero? Porque se obtuvieron esas secuencias con unas tecnologías de secuenciación muy obsoletas, que en aquel momento eran las que habían, y además muy poco efectivas. De hecho, estos drafts tienen en torno al 500.000 de errores. Pero ¿qué pasó en este momento, tras la publicación de estos 2 artículos? Que toda la clase médica se dio cuenta de que necesitábamos más genomas, porque en el fondo, en los genes y en las mutaciones en los genes, podían estar escritas las bases de muchísimas patologías. Y comenzó una carrera entre toda una serie de compañías que producen máquinas de laboratorio, Roche, Life Technologies, Pacific Bioscience, Illumina, que en un tiempo récord, en apenas 5 años, dieron lugar a lo que llamamos plataformas de secuenciación genómica masiva. En Biopolis, la verdad es que tuvimos un debate interno muy interesante. En aquel momento nuestros socios eran Central Lechera Asturiana, una multinacional francesa del mundo de las plantas que se llama Naturex, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un capital riesgo vasco. Habíamos generado 600.000 euros de beneficio en los 5 primeros años de vida de la compañía y planteé al Consejo de Administración el invertir ese dinero en comprar el primer secuenciador masivo. No había en aquel momento secuenciadores masivos en España. Recuerdo la pregunta del consejero delegado de Central Lechera, Daniel, ¿para qué? Y le dije, porque esto va a ser tan importante que no debemos de externalizarlo. Lo debemos de tener internamente para utilizarlo como herramienta para entender el problema con el desarrollar nuevos productos. Por fortuna para mí, hemos tenido unos socios impresionantes, igual que los americanos que tenemos ahora, lo entendieron y fuimos el primer laboratorio en adquirir un secuenciador masivo en España. De hecho, fuimos los 7º en Europa. Tenemos ahora 4 de estos secuenciadores. Pero el último que hemos comprado es el que ven en esta diapositiva y físicamente cabe en la palma de mi mano. Ese primer secuenciador nos costó 800.000 euros, 850.000 para ser más exactos. Al cabo de como 2 años compramos el Ion Torrent, que nos costó unos 160.000. Estos 2 secuenciaban en torno a los 2 millones de lecturas en unas 4 o 8 horas, dependiendo del que cogieras. Y luego ya compramos Illumina MySeq por 83.000 euros. Fíjense cómo iba bajando la tecnología. En estos momentos en nuestros MySeq secuenciamos 36 millones de lecturas en 4 horas. Somos service provider de Illumina, de Roche y de Pacific Bioscience. Pero el último que hemos comprado es este Minion. Este Minion cabe en la palma de una mano. Actualmente lo que hace es lecturas largas, se conecta al ordenador. Pero es una tecnología que pensamos, eso al menos dice la gente de Ion Torrent, que va a ser el futuro en el que secuenciar un genoma humano. Poniendo cifras encima de la mesa, recuerden, primer genoma humano, 10 años del trabajo de 3.000 científicos y 3.000 millones de dólares. Hoy en día nuestra compañía secuenciamos un genoma humano en unas 3 semanas por unos 6.000 euros y lo hace un técnico de FP. Pero con estas nuevas tecnologías vamos a hacerlo por, si es verdad lo que nos dice Ion Torrent en el 2020,
unos 100, 120 dólares y en aproximadamente 10-12 minutos. Eso es lo que se nos viene en 3-4 años tiempo. En el momento la tecnología de secuenciación de un genoma valga eso, ¿qué compañía de seguros va a renunciar a secuenciar un genoma? ¿Qué Estado va a renunciar a tener los datos de genoma de sus recién nacidos para poder hacer lo que técnicamente se llama medicina preventiva? Porque, y este es el punto fascinante en la alimentación, cada vez tenemos más evidencias de que muchas patologías que con una intervención nutricional adecuada se pueden prevenir están escritas en los genes. A la izquierda de esta diapositiva ven una rata convencional, 200-300 gramos, y una rata transgénica mutada en el receptor de la leptina. No se sacia, porque la leptina es la hormona que pauta saciedad, come, llega a pesar 800 gramos, 1 kilo. El niño que ven a la izquierda, al secuenciar su genoma, se encontró exactamente la misma mutación. Con una intervención nutricional adecuada, un tratamiento, por supuesto, farmacológico y un estilo de vida saludable, en apenas 1 año recuperaba una fisiología prácticamente convencional. Y es que no hay semana en el que no tengamos 20, 30 artículos distintos que nos describan SNPs, mutaciones, en genes que están implicados en patologías que, insisto, con una intervención nutricional adecuada pueden prevenirse. Y esto ha dado lugar a conceptos radicalmente nuevos. Porque además esta tecnología de secuenciación masiva se puede estudiar en microbiología para estudiar comunidades microbianas enteras. Recuerden de sus épocas en la universidad que cuando hacían microbiología y cogían una muestra ambiental solo podían ver lo que crecían las placas. Técnicamente pensamos que en una placa solo crece, cuando hay suerte, el 10% de lo que hay en la muestra. Lo que ven aquí son datos reales para un cliente, Danone Rusia, que estaba interesado en estudiar el microbioma, es como técnicamente llamamos a esta estrategia, del kéfir, un producto fermentado fantástico. Cuando haces microbiología convencional encuentras con mucha suerte 3-4 géneros y entre 20 y 30 especies microbianas. Cuando haces microbioma del kéfir encuentras que hay de 6 a 8 géneros bacterianos y más de 300 especies bacterianas. En nuestra compañía nos hemos especializado en microbioma. En estos momentos llevamos aproximadamente 38.000 microbiomas secuenciados. Somos el segundo laboratorio en el planeta en incidencia de estudio de microbioma. Y muchas de esas muestras son humanas. Y se preguntarán, ¿qué relación tiene esto con desarrollar alimentos para el futuro? Este es un buen ejemplo. Hace 4 años empezamos a estudiar, por una serie de evidencias que no vienen al cuento, pensábamos que enfermedades de la piel como la dermatitis atópica o la psoriasis tenían su origen en el tracto digestivo. Empezamos a estudiar el microbioma digestivo de niños con dermatitis atópica y descubrimos que en el momento que tienen el pico de inflamación en la piel, lo que tienen es un subidón de una bacteria en su microbioma digestivo que se llama Fecalibacterium prausnitzii. Eso va unido a un estado de inflamación donde todos los marcadores de inflamación y de estrés oxidativo aumentan brutalmente, y en base a eso definimos un cóctel de 3 probióticos con efecto antiinflamatorio y antioxidante, y hicimos un ensayo clínico con todo lo pautado en un ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, y por supuesto en niños con tratamiento con corticosteroides. Y los resultados los pueden ver en esta gráfica. La dermatitis atópica se evalúa en grave, moderada, casi limpia y limpia. Bueno, pues como pueden ver, a los 3 meses, aun recibiendo corticosteroides, solo el 20% de la población de niños que solo estaba recibiendo el fármaco estaban en casi limpia o limpia, frente a prácticamente el 90% recibiendo nuestro cóctel. Este es el concepto de alimentación funcional. No sana, previene. ¿Qué tiene de bueno este cóctel? Que puede hacer que el niño salga del tratamiento con corticosteroides 1 o 2 meses antes. Y eso es muy importante. Otro desarrollo de nuestra compañía es este que ven aquí. Nos interesa mucho el problema de la obesidad, porque, sobre todo, el sobrepeso es una llamada al desarrollo del síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, obesidad, ya saben. Eso está muy relacionado con la grasa visceral. ¿Cómo puede uno buscar un probiótico que afecte la grasa visceral? En nuestra empresa trabajamos con un modelo de trabajo radicalmente distinto al que se puedan imaginar. No trabajamos con rata o rator. Trabajamos con un gusano que se llama Cenobarditis elegans, que solo mide 1 milímetro, que solo tiene 1020 células, pero el 65% de los genes de nuestro genoma está en este gusano. Y en este gusano mimetizamos diabetes, Alzheimer, todo lo que se puedan imaginar. Pero lo que es divertido es que tiñendo con rojo nilo, un colorante vital, el rojo nilo se deposita sobre la grasa y por espectrofluorimetría cuantificamos cuánta grasa tiene nuestro gusano.
Eso nos permitió hacer un escrutinio masivo de nuestra colección de probióticos y aislar uno que reducía muchísimo la grasa en Elegans, en este gusano. Utilizando técnicas ómicas, vimos que estaba afectando a 3 rutas metabólicas fundamentales en el gusano, que era el metabolismo de los ácidos grasos, la saciedad a través de la ruta del triptófano y también el estrés oxidativo. Y a partir de ahí utilizamos 2 modelos de rata distintas, las ratas estas hiperobesas que antes les mostré, y en otro experimento distinto, ratas con dieta de cafetería, comprobamos que los resultados eran los mismos y ya fuimos a un ensayo clínico que finalizó hace unos meses y donde por resonancia magnético-nuclear hemos podido ver que una dosis diaria de 1 billón de estos probióticos al día reduce aproximadamente 7 centímetros cuadrados en 3 meses el depósito de grasa visceral en gente que esté en un comienzo de incremento de cintura, de diámetro de cintura. Al final, a lo que vamos en alimentación es a lo que pudiéramos llamar la nutrición personalizada, algo fascinante donde se junta todo. Se junta la genómica, algo que mencioné antes de pasada y que es extraordinariamente importante, la epigenética. Se junta, por ejemplo, el análisis de microbiomas, el análisis de metabolitos en los fluidos corporales, y todo eso hay que interpretarlo con una visión holística, que es la biología de sistemas, requiere de Big Data y no tiene ningún sentido si no va unido a algo como lo que ven aquí, detectores no invasivos. La foto es de una compañía desarrollada en Inglaterra fantástica, que simplemente lo que te dice es que te pones ese sensor en el dedo y en menos de 10 segundos te dice qué déficits de vitaminas y minerales tienes, sin necesidad de dar un pinchazo. Y, por supuesto, aplicaciones, el mundo del WhatsApp que antes citó Ramón. Todo esto es lo que va a dar lugar a la nutrición personalizada, que a lo mejor les parece ciencia ficción, pero les tengo que decir que no, que hay muchísimas compañías alimentarias interesadas en la nutrición personalizada. Lo que ven a la derecha es Abbott, probablemente en estos momentos la compañía con mayor éxito en el planeta en esto, es una compañía generalizada que nació al albor del Instituto Weizmann en Israel, y que simplemente oferta un kit por Internet donde se te secuencia tu genoma y se hacen una serie de pruebas bioquímicas con una gotita de sangre. Bueno, pues la compañía americana de sopas Campbell ha invertido $34 millones en Abbott. Tuve la oportunidad de estar con sopas Campbell hace aproximadamente 5 meses. Les puedo asegurar que toda la charla que tuve con el equipo de I+D no fue de transgénicos, fue de esto. Y uno empieza a reflexionar cuando se da cuenta de que una compañía como Google ha creado otra compañía que se llama 23andMe, por lo de los 24 pares de cromosomas, los 23 pares de cromosomas, y es divertido darse cuenta de que la gente que creó Google no hace nada porque sí. Sergey Brin es uno de los fundadores de Google, la señora que aparece a su izquierda es su exmujer, y se divorciaron hace 3 años. Antes de que se divorciaran fue cuando crearon esta compañía, y el debate, la batalla legal, no fue por la casa o por cuánto me vas a pagar al año, fue por quién se queda con los datos que hemos generado en Google, porque esos datos son los que van a valer dinero. ¿Se imaginan ustedes lo que es tener en tu base de datos los datos genómicos creo que actualmente llevan ya secuenciados más de 2,5 millones de genomas? ¿Se imaginan la potencialidad que eso tiene para el futuro? Pero no se engañen. ¿Quién tiene la mayor cantidad de datos genómicos en el planeta? No lo tiene Google, por supuesto, ni de lejos lo tiene Europa. Quien tiene la mayor capacidad genómica en estos momentos es el gobierno chino. A través del Beijing Genomics Institute, es el consorcio para la secuenciación genómica del gobierno chino. Aquí pueden ver una foto. En esta sala solo hay 450 secuenciadores de los que antes les mencioné. Y calculamos, hace 2 meses estuve visitando China y hablando con la gente de la Academia de Ciencias y de la Universidad de Agricultura de China. Se calcula que el 60% de los datos genómicos producidos en el planeta están en manos del Beijing Genomics Institute y no están depositados en bases de datos. Y un matiz hablando de futuro en agroalimentación. En la conversación con la Universidad de Agricultura del gobierno chino, me dijeron que hay un proyecto del gobierno chino en agricultura hasta el año 2050, mis colegas de ADM lo conocían bien, donde lo que más me llamó la atención es que el punto más importante del programa
era que cualquier postdoctoral chino que decidiera quedarse a estudiar en los proyectos, por supuesto, que marca el gobierno chino en ese programa de agroalimentación, iba a tener un salario comparable al que podría tener si se fuera a Stanford. Esto se llama retención del talento. ¿Les suena, no? Pero ahora vamos a lo realmente importante, que es por qué estamos hoy aquí. Y la verdad, Amparo, es que, como te dije cuando hablamos por teléfono, no entiendo muy bien por qué estoy yo aquí. Porque no tuve la fortuna ni de ser discípulo, ni de poder trabajar con don Eduardo. Por supuesto que cuando llegué de Madrid y saqué la plaza en el IATA, inmediatamente se me empezó a hablar desde el día 1 de lo que era don Eduardo y lo que había significado don Eduardo. Recuerdo muchos cafés con José Pío, con Paco Piñaga, con Salvador Vallés, contándome miles de historias de don Eduardo, al que conocí al cabo de bastante tiempo después. En realidad, como digo en la diapositiva, he conocido a muchísimos discípulos de don Eduardo, algunos presentes en esta sala, como Pepe. Y todos me hablaban con él, de él de una forma que rápidamente me llevó a pensar que realmente era un tipo especial. Era un tipo especial que había creado una escuela, lo que en nuestro país no es fácil. Y bueno, lo que tengo claro desde entonces y con todo lo que a partir de entonces he visto y he leído sobre él, es que fue un visionario. Probablemente llegó 30 años antes y no llegó al país adecuado. Porque si don Eduardo hubiera llegado 30 años después, o probablemente esos 30 o 20 años antes, y al país adecuado, hubiese sido 1000 veces más de lo que pudo ser en nuestro país. Es difícil que en el mundo científico se tenga la visión más allá de la publicación. Y no voy a ser yo quien no defienda bien alto y que quede bien claro lo que algunos llaman investigación básica y que para mí es investigación de calidad. Y lo defiendo más ahora que estoy en una compañía privada que cuando estaba en lo público. Un país que no invierte en sus organismos públicos de investigación es un país condenado a la ruina. Y los que estamos en las empresas nos interesa que se haga, porque es la forma de generar conocimiento en nuestro entorno. Pero don Eduardo, aparte de generar conocimiento, sabía cómo llevarlo a término. Antes les expliqué todos los problemas que vemos hoy en día en la alimentación, pero fíjense cómo él los detectó hace más de 50 o 60 años. Quiero ir primero a la frase enmarcada. Estas son unas declaraciones suyas al país en el año 1988. Si se puede ir a la Luna, tiene que haber medios para resolverlo de Etiopía. Se refería al problema del hambre en el mundo. Hay que investigar. Cuando algo no se sabe, hay que investigar sobre ello. Y luego miren los artículos que aparecen en la parte superior. El primero es del año 1949. Primeros resultados del crecimiento de Torula utilis, la actual Candida utilis, sobre hidrolizados de cascarilla de arroz. Este hombre ya veía en el año 49 las posibilidades de hacer biotecnología de microorganismos y producir cosas de valor añadido creciendo sobre residuos. El segundo es la acción hipoglucémica en el género Centaurea, año 50. El tercero, del año 52, aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz, la vitamina E del aceite del germen. Y sigan leyendo. ¿Les suena? Él lo intuyó. Cuando nadie lo veía, él ya lo estaba viendo. Pero hay algo más fascinante para mí, y creo que en esto, al ser neutro, quizás lo puedo, o al hacerlo desde fuera, por no haber tenido una relación profesional con él, lo puedo hacer de una forma mucho más neutra, que a mí me deja maravillado de don Eduardo, y es su capacidad de haber generado conceptos y ideas distintas. No podemos olvidar que su germen es, a partir de la cátedra de Química Vegetal de la Universidad de Valencia, tener la intuición de crear el Instituto de Agroquímica. En su época, como presidente del CSIC, tener la intuición de apoyar áreas como la física. Y luego, algunos de sus discípulos, probablemente por lo que, perdónenme la expresión, mamaron de él, tener la intuición de, a partir del IATA, y eso lo viví en primera persona, ser capaces de generar 3 institutos distintos, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IBMCP y el Centro de Desertificación, y por supuesto luego, como antes se explicó, decide, luego de su gestión, volver, empezar de cero y empezar el Instituto de Tecnología Química. Hay pocos científicos con esta capacidad. Desgraciadamente, como dije, yo no he podido o no pude tener una intensidad de relación con él.
pero eso no es óbice para que pueda decir bien alto que fue pionero en nuestro país en química agrícola, en ciencia y tecnología de los alimentos y en ecología química. Hay un artículo que les recomiendo, es un estudio bibliométrico de la productividad científica de don Eduardo, es fascinante. Él publicó 291 artículos científicos, pero ojo, no ahora. En los años en los que publicar aquí no era fácil, porque ni las circunstancias políticas ni las circunstancias científicas lo permitían. Creó el curso de alta especialización en ciencia y tecnología de los alimentos, algo que se olvida con mucha frecuencia, pero que fue fundamental, porque le dio una pátina científica a muchos de los que luego crearon las bases de nuestra industria agroalimentaria, tanto aquí como en Latinoamérica. Por motivos profesionales he tenido muchísima relación con Latinoamérica y Biopolis la sigue teniendo. Y cuando uno visita Argentina, visita Chile, visita Colombia, siempre aparece alguien que te dice: yo estuve en el IATA, hice el curso, y ese alguien siempre ocupa un punto clave. Ahí me recuerda mucho al IBI. Yo no sé si saben la forma de funcionar del Instituto Valenciano de Infertilidad, creado por 3 catedráticos de la Universidad de Valencia que deciden hacer lo que ahora se llama spin-off y crear algo para tener aplicaciones desde la fertilidad. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo ciencia dentro de la compañía, dirigiendo tesis. Y cuando acababan las tesis los alumnos del IBI, muchos de ellos latinoamericanos, volvían al país de origen y ahí el IBI les ayudaba a desarrollar su propia clínica participando. Y eso ha hecho que el IBI tenga en estos momentos un entramado de clínicas en todo el mundo. En realidad aquí no se llegó a tanto, pero ese entramado científico existe. Y lo que es más importante, todos ellos tienen metido en la cabeza que hay que buscar una aplicación industrial a las investigaciones. Repito por tercera o cuarta vez que desgraciadamente yo no pude tener una relación intensa con don Eduardo. De hecho, creo que no hablé más de media docena de veces con él y no puedo olvidar la primera vez que hablé con él. Fue recién nombrado director del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Tenía en ese momento, yo creo, unos 40 años. Yo era un pipiolo, porque ahora si me lo hubieran ofrecido no lo hubiera hecho. Aquello era un auténtico puro. Y inmediatamente, tal como acabó la reunión en la que se me nombró director, yo me fui al que iba a ser mi despacho, me senté, me tumbé hacia atrás y pensé: la que me ha caído encima, y sonó la puerta. Esa puerta se abrió y apareció una persona, una discípula de don Eduardo, para mí una persona increíble desde el punto de vista personal y científico, que es Carmen Benedito. Que no se ofendan los presentes en la sala, pero para mí probablemente la discípula más brillante. Lo que pasa es que como era mujer no lo tuvo fácil. Y Carmen me dijo, y estoy seguro de que eso viene de la impronta de don Eduardo: ya sé que te crees que estamos muy distantes, pero te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y lo hizo al pie de la letra. A los pocos días me senté con don Eduardo y me dijo: ¿usted sabe dónde se ha metido? Y le dije: creo que no. Entonces me dio toda una serie de indicaciones muy sutiles, hablando claro de quién me podía fiar y de quién no. Lo hice al pie de la letra y me fue muy bien. La última vez que pude verlo fue cuando acabamos de constituir Biopolis. Le conté: mire, hemos hecho esto, tal. Se me quedó mirando, sonrió y me dijo: ya sabía yo que algo así pasaría. Y me encantaría que ahora pudiera ver lo que es el Biopolis actual, donde ya trabajamos 62 personas. Voy a concluirles y permítame que vuelva al futuro de la tecnología de los alimentos. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, hacia dónde va tampoco es tan difícil de entenderlo. No hay más que evaluar a los grandes. A la izquierda, tienen la apuesta de Nestlé. Nestlé tiene un magnífico centro de investigación en Lausanne, el Nestlé Research Center, con más de 700 investigadores, y hace 5 años decidió crear un segundo centro de investigación en la misma Lausanne, en el lado opuesto, en la École Polytechnique, que es el Nestlé Institute of Health Science, cuya norma de trabajo es: vamos a intentar estudiar alimentación y salud con 2 enfermedades importantes, que son cáncer y Alzheimer, y utilizando las ómicas. Al frente del departamento de metabolómica, hasta hace apenas 2 años, estaba este individuo que ven a la izquierda, un buen amigo, es Martin Kuzman, es un experto en metabolómica, pero Martin ya no está en Nestlé. ¿Dónde está? Martin está en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, porque el gobierno neozelandés hace un año decidió empezar un proyecto de alimentación y salud para bajar gasto social,
y ha puesto al frente a Martin Koosman. Para irse uno a Nueva Zelanda le deben de ofrecer algo muy bueno y no solo el salario para dejar Nestlé. A la derecha lo que ven es la apuesta francesa, es la apuesta de Bioaster. En esta apuesta Danone puso 95 millones de euros y otros 95, perdón, Danone no, Danone a solas no, fueron Danone y un par de industrias farmacéuticas francesas, y el gobierno francés puso otros 95 millones de dólares para estudiar alimentos y fármacos para la inflamación intestinal. La inflamación intestinal es una patología interesantísima porque está en la base de muchísimos problemas y que claramente por una intervención nutricional adecuada se puede solventar. Crearon con esos 190 millones de dólares y 200 científicos, 100 de la parte pública y 100 de la privada, 2 centros de investigación, uno en el Pasteur, en pleno centro de París, y el otro en Lyon, en el Lyon Pol. Y al frente de la unidad de microbioma estaba Gianfranco Grompone, la persona que ven a la derecha, hasta hace un año, que fue contratado por su país de origen, Uruguay, para dirigir la estrategia del gobierno uruguayo en bioeconomía. Aquí es a donde van Nestlé y Danone, pero aquí es donde van también países que saben lo que quieren hacer en agroalimentación, como Nueva Zelanda y Uruguay. No estamos hablando de Inglaterra, no estamos hablando de Estados Unidos ni de Holanda. Frente a esto piensen, ¿qué estamos haciendo en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma? Y esta creo que es la reflexión importante. Ojalá al frente de los puestos de decisión hubieran algunos de los discípulos de don Eduardo. Y hacia donde va el mundo, desde luego, es bastante distinto hacia donde nos creemos que va en Europa en alimentación y hacia donde nos creemos que va en España y hacia donde nos creemos que va en la comunidad autónoma. Esta es uno de los ejemplos. Bill Gates invirtió 75 millones de dólares hace un año en una compañía que se llama Impossible Foods. Impossible Foods están haciendo en estos momentos hamburguesas vegetales que saben y tienen el mismo aspecto que una hamburguesa animal. Y no les digo nada de China. Por motivos profesionales, mi interacción con China ahora es muy fuerte. De hecho, el lunes tengo que volver a viajar allí. En los últimos viajes tuve la oportunidad de visitar puntos de producción, aparte de instalaciones públicas. Todo es brutal. Pero una de las visitas que hicimos fue a Wahaha. Wahaha es la principal compañía en alimentación en China, es un auténtico monstruo. Y no se pueden imaginar el grado de innovación que hay en esta compañía. Tienen un centro de investigación con 400 investigadores y les confieso que me contaron cosas que ni se me habían pasado por la cabeza. Y aquí es donde se está dibujando el futuro de la alimentación. Desgraciadamente, Europa es muy vieja y el futuro no se está dibujando aquí. Aunque en la proximidad tenemos ejemplos brillantes y muy próximos a nosotros. Esta foto que ven aquí, aunque parezca una tienda de Mercadona, no es una tienda de Mercadona, al menos no es una tienda convencional. Es la tienda virtual de Mercadona, está en el polígono Fuente del Jarro. Por fortuna para mí, soy uno de los 5 miembros del Comité Científico Consultivo de Mercadona y hace un par de semanas tuvimos la reunión y nos llevaron a esta tienda virtual. Es una tienda sin clientes, con una sofisticación en cuanto a métodos de ver reacción de cliente, porque se hacen catas con clientes potenciales, pero también con toda una serie de experimentos internos comparando los productos del lineal de Mercadona en otros lineales de la competencia o en otros lineales en cualquier supermercado del mundo, que te dejan con la boca abierta, sobre todo cuando te sientas con 50 personas de Mercadona y te das cuenta de que ya un porcentaje elevado de ellos no son españoles. Había bastantes personas chinas, había bastantes personas centroeuropeas y, por supuesto, portuguesas, porque, como saben, van a abrir el año que viene ya locales en Portugal. El futuro de la alimentación va a ser fascinante, porque como no lo sea, esto revienta. Revienta al menos para la población humana, porque también yo muchas veces me río recordando mi origen de biólogo cuando dicen es que el planeta se va a la porra. Bueno, lo que se va a la porra es la especie humana, el planeta tardará a irse a la porra. Pero el futuro pasa por algo bien distinto de lo que pensábamos hasta ahora. La tecnología de los alimentos no puede ser una tecnología de cañerías. La tecnología de los alimentos del futuro no puede ser una tecnología romántica, porque el problema es demasiado gordo para solventarlo con romanticismos. El problema solo se va a resolver con muy buena ciencia,
muy buenas aplicaciones, mente abierta, no renunciando a nada en el marco de un desarrollo sostenible. Basta con tener en la cabeza la idea de la científica más importante de la historia de la humanidad, Marie Curie, cuando decía: a lo desconocido no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entenderlo. Muchísimas gracias.